Hola amigos y bienvenidos a este tercer estudio de Santiago, libro fascinante. Estamos en el primer capítulo, comenzando con el versículo 26 hasta capítulo 2, versículo 13, si quieres preparar tu Biblia. Hace poco mi pastor, el pastor Tim Dunn de Graceway, nuestra iglesia, también hizo un estudio de Santiago, excelente estudio. Y si puedes inglés, te invito a escucharle a él en visitgraceway.com. Yo tuve el privilegio de participar un poco en la preparación y también pude compartir uno de los estudios, así que lo que estamos haciendo acá, estoy tomando de lo suyo y también un poco del mío, combinándolo todo según nuestra cultura y en el castellano, por supuesto. Así que espero que disfrutes, espero que sea una bendición para tu vida. Un poco de repaso antes de seguir adelante. Hemos aprendido que Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago no era creyente durante el tiempo que Jesús andaba sobre este planeta, pero después de la resurrección puso su fe en Jesús como su Salvador, como su Mesías. Y muy pronto llegó a ser uno de los líderes principales de la iglesia que estaba en Jerusalén en esas primeras 2 décadas de la iglesia en Jerusalén. Santiago tiene mucha sabiduría, una vida totalmente transformada. Y también hemos aprendido que Santiago es probablemente el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Santiago, por eso, en un tiempo cuando casi todos los creyentes son judíos, él menciona las 12 tribus en el primer versículo, no porque está escribiendo desde un punto de vista antiguo testamentario, no, al contrario, Santiago tiene una carga en su corazón para explicarles a sus compatriotas en el resto del mundo lo que ha pasado. No había internet, por supuesto, ni televisión, ni cine, ni nada. Y Santiago sabe que cuesta tiempo para que las noticias estarán llegando a los otros judíos. Y él quiere dejarlo bien claro que lo que Jesús ha hecho es algo totalmente nuevo, que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Al contrario, la ley de Moisés ahora no funciona, ha servido su propósito, el Mesías ha llegado y ahora tenemos algo totalmente nuevo e infinitamente mejor. Ahora lo que tenemos no es una ley de prohibiciones, no es una religión de rito y ceremonia y fiesta. No es que estas cosas eran malas, como les dije, sirvieron su propósito. Pero ahora tenemos un pacto totalmente nuevo, que es un pacto de amor. Uh, no es un pacto de ley. Tenemos 2 reglas. Amar a Dios de todo corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Punto. Es algo formidable. Y es lo que Santiago quiere explicar. Y además, y quizá uno de los propósitos más importantes de esta carta, es explicar que esta fe no es una fe solamente para el templo, para la sinagoga, es una fe cotidiana, real en todo sentido, aplicable para toda esfera de la vida personal, familiar, vocacional, eclesiástica, comunitaria. Es una fe que sirve en todos los días, siempre. Y por eso comienza esta carta hablando de las pruebas y las tentaciones normales y naturales en este mundo. Cuando vienen estas cosas no es porque un Dios enojado nos está mandando todo esto por algo que hemos hecho o que no lo hemos hecho. Santiago explica que Dios aprovecha de todo esto para transformarnos y enamorarnos más y más de Él.
Y también Santiago establece muy bien que ahora estamos bajo la ley perfecta de la libertad. Como les dije, dos reglas: amar a Dios y amar al prójimo. Punto. Y ahora, en los últimos versículos del primer capítulo y comenzando el segundo capítulo, Santiago, el pastor Santiago, está explicando que esta fe tan práctica que afecta, tiene que afectar cómo hablamos. Ahora, antes de examinar el versículo 26, quiero expresar un principio fundamental del nuevo pacto. Es muy importante entender este principio. Escúchame bien. Mi comportamiento no afecta en nada mi posición con Dios. Ahora, nos cuesta entender esto por el fondo que tenemos y por la mala enseñanza que existe, porque muchos quieren volver a vivir en los días del Antiguo Testamento, que no solamente no es necesario, es herejía, es negar la eficacia de lo que hizo nuestro Mesías en la cruz. Y lo que he dicho es real. Puedo tener el día más horrible de mi vida, maldecir a medio mundo, volver a la casa para emborracharme y olvidarme del dolor del día. ¿Y qué pasa? ¿Dios está enojado conmigo? No. Puedo estar enojado conmigo mismo y puedo sufrir las consecuencias de estar tomado y los efectos en las religiones o digo las relaciones interpersonales. Pero no, Dios no está enojado conmigo porque mi comportamiento no afecta en nada mi posición con Dios. En nada. Ah, ¿Por qué? Buena pregunta. En Efesios, Pablo, el pastor Pablo, que antes era un rabí, un fariseo, un hombre que conocía muy bien el pacto antiguo, pero después de conocer a Cristo, todo cambió. Y nadie como Pablo nos explica mejor el significado de esto. Y a los Efesios les explica que ahora, gracias a lo que Jesús hizo, nosotros estamos en Él, en Él. Y Dios nos ve en Él. Y por eso nuestra posición en Dios no cambia, porque Cristo no cambia. Estamos en Él. Y cuando escribe una carta muy parecida a los Colosenses, explica que no tan solo estamos en Él, sino que Él está en nosotros. Nosotros en Él en nosotros. Qué tremendo, qué bendición, qué seguridad tenemos como creyentes en Cristo Jesús, como los santos que somos gracias a Él. Ahora, por eso, mi comportamiento no afecta en nada mi posición con Dios, pero mi posición con Dios sí debe afectar mi comportamiento. Me explico, no hago cosas para agradar al Señor, para ganar su favor. No, pero cuando yo entiendo que estoy en Cristo y Cristo está en mí, y cuando entiendo las implicaciones reales, profundas, cotidianas de todo esto, ¿cómo es que voy a hacer lo mismo? No, esto ha de afectar mi comportamiento. Esto es lo que Santiago quiere establecer y Pablo y Pedro y los demás que nos escriben en lo que llamamos el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Así que los dos aspectos son ciertos y necesarios. Mi comportamiento no afecta en nada mi posición con Dios, pero entendiendo mi posición, Dios ha de afectar mi comportamiento. Y aquí tenemos el enfoque de Santiago en este primer capítulo, ¿verdad? Uh, Quizás sería bueno hacer una oración, ¿verdad? Dios, quiero que me apliques tu palabra a mi vida para que yo sea la persona que tú
quieres. Que sea tu palabra implantada en mi alma. Porque, Señor, quiero ser la persona que tú quieres, no porque quiero cambiar cómo piensas de mí, sino quiero ser la persona que quieres porque yo sé cómo piensas de mí. Amén. El pastor Santiago quiere enseñarnos sobre la fe y cómo es que esto afecta nuestras palabras. Y luego quiere enseñarnos también cómo es que nuestra fe cotidiana afecta nuestras obras. ¿Vale? Aquí estamos en el versículo 26 del primer capítulo. Primero, la fe y nuestras palabras. Santiago escribe, si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y ahora quiero explicarle las pocas veces, 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento que aparece esta palabra religión, porque hoy en día entre muchas personas la palabra religión tiene mala fama. Expresa un concepto que rechazamos y entiendo. Y muchas veces nosotros que somos creyentes decimos algo como, por ejemplo, yo no tengo una religión, yo tengo una relación personal con Dios. Vale, está bien, perfecto, entiendo. Yo he dicho lo mismo miles de veces. Sin embargo, tenemos que entender que Santiago está hablando, escribiendo en otro contexto totalmente, porque en el día en que Santiago vive, este concepto no se entendía. Todo el mundo hablaba de la religión como la forma de adorar y servir a los dioses o, en el caso de los judíos, al Dios verdadero, el único Dios. Y cuando Santiago usa la palabra, todo el mundo entiende que una religión es una colección de ritos y ceremonias y sacrificios y fiestas y días especiales y todo esto para no enojar a los dioses, para agradar a los dioses o al Dios verdadero en el caso de los judíos. Eso fue el contexto. Como digo, hoy en día la palabra religión tiene mala fama y con mucha razón, pero en este contexto, y la palabra traducida correctamente como religión acá en Santiago 1:26 es una palabra griega que tan solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Y hablando de los judíos, Santiago, usando las palabras que ellos entienden, que ellos usan, sabía que entre los judíos tenían una religión dada por Dios mismo, por supuesto, una religión de leyes, de días especiales, de ofrendas y sacrificios y todo esto, y todo muy bien, todo muy diferente a las religiones de los paganos en su alrededor. Pero lo que pasa, Dios pensó que todo esto sería preparación para el Mesías. Pero en los días de Jesús, muchos de los judíos, entre ellos muchos de los fariseos y escribas y otros más saduceos, habían llegado a agregar tantas cosas a la ley de Moisés que habían inventado una religión muy diferente, pensando que por ser tan conocedor de las escrituras, por ser tan fiel en sus ofrendas, en sus sacrificios, en la celebración de las fiestas, por andar de esta forma y otra forma, que por eso Dios estaba contento con ellos. Al contrario. Y por eso vino Jesús, porque nadie puede llevar a cabo esta ley. Tan solo Jesús lo hizo. Y lo hizo para realizar todo el propósito de la ley. Y luego hacer la ley de Moisés a un lado para establecer un nuevo pacto, totalmente diferente e infinitamente mejor. Un nuevo pacto de amor, no de temor.
un nuevo pacto, no de ceremonias y ritos y sacrificios y todo esto, sino una religión de amor, de un Dios amoroso, un Dios que murió en nuestro lugar y para comprobar quién era, resucitó al tercer día. Así que Santiago, el pastor Santiago, quiere enseñarnos que hay una religión diferente, una forma de adorar a Dios que es pura y que ya no depende de los ritos y los sacrificios, no depende de nuestro comportamiento, no depende de nada de eso. Y las demás religiones en aquel entonces, en los días de Jesús, existían, como digo, para satisfacer a los dioses, quienes siempre estaban enojados, siempre causando problemas aquí en la tierra, peleando, haciendo guerra entre sí mismos. No. Santiago está diciendo ahora tenemos algo totalmente nuevo. ¿Y por qué es nuevo? ¿Y por qué es verdadero? Nuestras palabras sí valen, porque nuestra religión no es algo solamente para las sinagogas y el templo, es para la vida cotidiana, en cada pase de la vida. Y nuestras palabras tienen tanta importancia. ¿Sabes qué? Que en lo que llamamos a veces la cristiandad, y uso esta palabra, no el cristianismo, porque hay tantas personas que dicen ser creyentes en Cristo Jesús y algunos son, algunos no lo son, así que no sabemos quiénes, pero es cierto que muchas veces podemos entrar en iglesias o grupos de cristianos hablando entre sí o hablando unos de los otros y escuchamos juicios, escuchamos tantos ataques verbales, él no cree lo que creemos nosotros, así que no es real, que no sé qué, chismes, quejas, un montón de cosas y Santiago está diciendo, hermanos míos, si la fe, si la religión que tenemos es real, esto tiene que cambiar nuestras palabras, nuestra forma de hablar. Tendrá más que decir en el final de su libro, de esta pequeña carta, pero así comienza también en el primer capítulo. Uh, Nuestras palabras sí tienen importancia. Y muchas veces cuando alguien ha hecho un ataque verbal y le llamamos la atención, es común oírle decir que no es lo que quise decir. Lo que quise decir, de veras. Pues vamos a preguntarle a Jesús qué tal eso. Perdón. En Mateo, capítulo 12, los versículos 33 al 36. Escucha bien lo que dijo Jesús. Está hablando a propósito a los líderes religiosos en su día. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora de nuevo, no está hablando a nosotros como creyentes, como santos, está hablando a los líderes religiosos en sus días. Luego dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si tu fe es real, fantástico. No es decir que jamás vamos a pecar con las palabras, con la boca, pero es decir que seguramente si nuestra fe es real, día tras día, vamos creciendo en nuestra madurez y nuestra capacidad para controlar la lengua. Y si no puedes controlar tu lengua, dice el pastor Santiago,
tu fe es vana, inválida, vacía, no es real. Mis palabras comunican la realidad de mi corazón. O como dice el proverbio hebreo de Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. Poderosa la lengua. Nuestras palabras tienen tanto poder, para bien o para mal. Pero hay ciertos errores comunes que decimos de vez en cuando. Por ejemplo, no es fuera de lo común escuchar entre creyentes a alguien decir, hermano, hermana, yo quiero decirte algo y yo solamente quiero decir la verdad. Y luego sigue atacar a la persona. No, es la verdad. Ah, sí, hemos de hablar la verdad, pero hablando la verdad, no tenemos que hablar como sarcásticos, como rudos, como crueles, atacantes, prejuiciosos. No, sí, hablemos la verdad, pero en amor. Y a veces otras personas dirán, hermano, quiero decirte algo, te voy a decir cuál es el problema que tengo contigo, porque tan solo quiero ser transparente. Sí, sabemos lo que está pasando. Esta persona está usando su fe como excusa para satisfacer sus propios sentimientos. Y el costo es afectarte a ti en tus sentimientos, en vez de buscar nutrir, en vez de buscar amar. Y por eso puedo decirte que la norma para nuestras palabras no es la verdad y no es la transparencia, aunque hemos de hablar la verdad y hemos de ser transparentes, claro, pero escuchen las palabras del pastor Pablo a los Efesios, Efesios 4, versículo 29. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Esta es la norma, porque ahora estamos bajo el nuevo pacto. Ahora no estamos temerosos de ser juzgados y qué vamos a... Sí, yo sé del bema de Cristo en aquel entonces, que tenemos que rendir cuentas, pero no es para maldecirnos, no es para ponernos en la prisión celestial ciertos años. No. La norma para nosotros es usar la lengua y nuestras palabras para bendecir, para nutrir, para dar gracia, para expresar amor, para animar. Esta es la norma. Sí, decimos la verdad, pero no como pretexto para una máscara de nuestro enojo, nuestro orgullo, todo esto. No. Santiago nos está diciendo, en otras palabras, que la medida más importante de nuestra fe cotidiana es la lengua y cómo la usamos. Pensando en eso, ¿cómo es Dios al hablarnos a nosotros hoy día? ¿Enojado? ¿Sarcástico? ¿Cruel? ¿Juicioso? ¿Con trenos? Dame un ejemplo de eso a los creyentes en el Nuevo Testamento. Dios nos habla con gracia, aun cuando éramos sus enemigos, dice Pablo en Romanos 5. Así habla Dios, así hemos de hablar nosotros. Y ahora Santiago también quiere enseñarnos algo sobre la conexión entre nuestra fe y nuestras obras. Y por eso algunos han pensado mal que Santiago está enseñando la salvación mediante las obras. No, al contrario.
Santiago simplemente está diciendo una fe real resultará en buenas obras. En Santiago 1:27 dice, la religión pura e incontaminada delante de Dios y padres está cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, para nosotros en el occidente, en este siglo, parecen ser dos cosas que Santiago está diciendo, es decir, cuidar a los huérfanos y las viudas y guardarnos del mundo. Pero en el mundo de Santiago, en su cultura, en su idioma, es una sola cosa. Simplemente está diciendo que si nosotros tenemos una fe real, si no participamos del sistema del mundo, entonces esto afecta nuestro trato hacia personas como viudas y huérfanos. Ahora, en los días de Santiago, en su cultura, viudas, huérfanos representaban lo que llamamos nosotros la gente marginada. Y muchas veces tomamos estas palabras de un sentido tan literal que fundamos en nuestra iglesia un programa para cuidar a las viudas y los huérfanos. Tenemos varios ministerios así y pensamos que esto nos da derecho a ignorar al pobre que está a nuestro lado, a tratar a otras personas con falta de respeto, algo así. No, 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 no. Santiago simplemente está usando lo que en su cultura es símbolo de las personas marginadas de cualquier tipo. No podemos manifestar el favoritismo en nuestras obras, en nuestro trato de los demás. Y como seguidores de Cristo, vamos a pasar mucho tiempo con aquellas personas que no pueden ofrecernos nada. ¿Cómo tratamos a esas personas? Cuando estamos en la presencia de una persona que tiene el poder para bendecirnos, para darnos algo, así, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, es un gran honor, es un gran privilegio. Pero ¿cómo tratamos a las personas que no pueden ofrecernos nada? Meseros, joven, personas como empleadas en la casa o en el hotel, o los pobres. Uh, Algunos de ustedes que son chilenos quizás recuerdan, hace algunos años estuve en una iglesia de Julio Pasteur en Santiago y me acompañaba una mujer que es como hija para nosotros. Mi señora y yo tenemos una colección de hijas adoptadas, no en una forma formal, sino a través de las circunstancias de la vida se establece un nexo bastante íntimo. Y esta mujer se llama Montserrat Antillón. Es una mujer increíble, ahora casada con un marido que ama al Señor, fabuloso él. Y quiero decirles algo de Monse que observé muy temprano en nuestra relación con ella. Muchas veces andando en autopistas con ella en San José de Costa Rica, pasando por las cabinas de peaje, noté el trato de ella. Ahora, quiero decirles que Monse viene de una muy, muy buena familia. No es una familia de los grandes ricos, pero sí una familia de mucha fama, mucha influencia, de alta sociedad, que estudió en los mejores colegios, en la U. Uh, Viene de una buena familia en ambos lados de su familia. Y cuando pasamos por las cabinas de peaje, siempre hace la misma cosa. Hola, señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno, me alegra. Que tenga un buen día, que el Señor lo bendiga. Siempre, siempre. La primera vez pensé que no es algo que lo está diciendo para impresionarme. No, así es. ¿Por qué? Porque tiene una fe real. Es una fe cotidiana.
una fe que afecta su trato a todos, a todos. ¿Por qué? Porque la fe es real, es lo que el pastor Santiago nos está diciendo. Y no puedo decirles los pastores que he visto, con esta actitud de arrogancia, esta actitud de orgullo, enojado a veces es lo que me parece. ¿Y usted qué tal? ¿Qué piensa? ¿Qué? No, no, no. Cuidado. Somos los embajadores de Cristo Jesús. Y esta es la lección que Santiago quiere enseñarnos. Ah, en muchos lugares. Temo que la iglesia de Cristo ha llegado a ser la iglesia de los fariseos y otros en los días de Cristo. Mira mi vida, mis ofrendas, los ritos que guardo, la vida que vivo, que ya no soy como aquellos y mi vida pasada, que ah, entonces ah, es obvio cuando tenemos estas actitudes perjuiciales, si tú no eres como yo, entonces no vales nada, no es obvio que estás equivocado y que Dios no está contento contigo como lo está conmigo. Esa es la actitud que muchas veces esas personas quieren aprovechar. Pero Jesús, mis queridos, no vino para participar en nuestros prejuicios. Él vino para controlarnos y cambiarnos de adentro hacia afuera, afectando nuestras palabras y afectando también nuestras acciones. El pastor Santiago nos está diciendo que si Jesús nos controla de verdad, se ve en la manera en que tratamos a la gente que no tiene nada que ofrecernos. Y es por eso que sigue la porción en Santiago capítulo 2, los 8 primeros versículos, y no voy a ofrecer mucho comentario porque en realidad no es necesario, sigue de lo que estamos viendo aquí al final del primer capítulo. Comenzando en Santiago capítulo 2, el primer versículo, Santiago dice, hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así dice su medio hermano, sin hacer distinción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o siéntate aquí a mis pies. ¿No hacen distinción entre ustedes? ¿Y no vienen a ser jueces con malos criterios? Amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los opriman los ricos? ¿Y no son ellos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si de veras cumplan la ley real, lo que decía en el capítulo anterior, la perfecta ley de la libertad, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Si tenemos posición o privilegio o dinero o influencia, Dios está diciendo a través del pastor Santiago que Él quiere que usemos todo lo que tenemos, toda bendición, no para ganar, sino para amar, para dar gracia, como Él mismo lo hizo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 7 es otro buen ejemplo de lo que Santiago está enseñando. Pero en este caso la ilustración es la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por rivalidad
ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Por qué soy cristiano? Les digo, porque mi Dios todo lo tenía, todo. Pero Él estaba dispuesto a dejar todo esto, sacrificar todo esto para rescatarme a mí y a ti en un amor tan puro que es imposible entenderlo. Y por tener esta disposición, logró hacer las dos cosas: mantener y aumentar su gloria y rescatarme a mí. Si no lo conoces, sería una oportunidad perfecta depositar su fe en Él ahora mismo. Nos veremos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga.